porque es la palabra de Dios, inspirada, perfecta, que es relevante hasta el día de hoy por los siglos de los siglos. Y muchos jóvenes, aceptando el ejemplo y dejándose llevar por las cosas del mundo, han causado un impacto negativo en la vida de muchos otros jóvenes en sus iglesias. Se dejan llevar por la influencia del mundo y toda esa influencia la traen a sus iglesias. Y ya no se sabe lo que son. Tú dices, bueno, eres cristiano, ¿qué eres? Porque no se sabe. Y la realidad es esta. Una pregunta muy importante y es el título de nuestro mensaje el día de hoy. ¿Cómo puedo, o bien, cómo debe ser un joven piadoso? ¿Cómo puede ser un joven diferente? ¿Cómo puedo ser una señorita que marque la diferencia en donde yo estudio, en donde yo vivo? ¿Cómo puedo ser un joven donde la gente me vea y digan, yo quiero ser como ese joven porque es diferente? ¿Cómo lo puedo ser? ¿Cómo puedo ser un joven piadoso? Y déjame decirte algo. Jamás podrás ser un modelo a seguir en tu juventud y nunca podrás vivir una juventud piadosa que glorifique a Dios a menos de que tengas tu vida completamente consagrada a Dios y a su palabra. No puedes vivir de una manera piadosa a menos de que pertenezcas a Cristo, punto. Podrás tratar de portarte bien, podrás tratar de hacer cosas buenas, pero todas esas cosas buenas sin Cristo simplemente son basura. Tienes que tener a Cristo en tu vida. No sé cuántos de ustedes han escuchado el nombre de un puritano que se llamaba Jonathan Edwards. Era un hermano americano que nació en 1703, murió bastante joven en 1758. Pero algo increíble es que este hermano Jonathan Edwards, a la edad temprana de 19 años, ¿cuántos de ustedes tienen 19 años? No, nada más 2, 20, 21, 22, 23, 24, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. No, bueno, ya estoy jugando. Este hermano Edwards, a la edad de 19 años, comenzó a hacer una serie de escritos que se le conocen como sus resoluciones. Y estas resoluciones eran 70 resoluciones en las que él demostraba o bien describía una serie de pasos para vivir disciplinadamente para la piedad. Él quería disciplinarse a sí mismo para poder vivir una vida que glorificara a Dios por completo. Y aun cuando él era joven, Edwards no utilizó su juventud como excusa para dejarse llevar por el mundo. Muchos de ustedes, jóvenes, jovencitas, dicen, es que yo puedo vivir como quiera porque todavía estoy joven. Le voy a dar vuelo a la hilacha. Voy a andar ahí tomando, fornicando, yendo a fiestas, haciendo todo esto, porque como soy joven, pues tengo que experimentar. ¿Sabes qué? Eso es lo que el mundo le ha metido a los jóvenes y en su manera de pensar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Al contrario, utilicen su juventud para vivir una vida piadosa, para no gastar, no desperdiciar lo que el Señor te ha dado. ¿Y sabes qué? En su primera resolución prácticamente Edwards dio a entender que todo lo que él quería hacer a los 19 años, todo lo que él quería hacer era para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hiciera fuera para su propio bien, su propio. Y durante todo su tiempo nunca lo hiciera o nunca considerara, más bien no se preocupara en cuánto tiempo debía permanecer en Cristo, sino que él quería estar enfocado en Dios y en la eternidad. 19 años. Hoy a los 19 años los jóvenes, ¿sabes en qué piensan? En sexo, en fiestas, en drogas, en alcohol, en todo, materialismo. Y sin darse cuenta, antes de cumplir 30 años ya destruyeron su vida por completo. Edwards, un hermano en la fe, quería hacer todo para la gloria de Dios, aun cuando le costara su propia vida. Y en esencia lo que está haciendo Edwards es poner en práctica, o más bien puso en práctica lo que Pablo le escribió a Timoteo en el versículo que acabamos de leer. Aun cuando Timoteo era alguien relativamente joven para asumir el rol pastoral en la iglesia de Éfeso, él no debía dejarse llevar por la oposición de hermanos o líderes dentro de su iglesia. Él no debía dejarse desanimar por estas personas. En cambio, Timoteo debía demostrar que él podía ser un joven piadoso y ejemplar a pesar de las circunstancias.
Y realmente les voy a decir algo en el contexto histórico de este pasaje. Aunque es obvio que Pablo le está hablando a Timoteo en relación a las responsabilidades que un pastor debe de tener y las calificaciones y cualidades que debe demostrar un pastor dentro de la iglesia, aquí vamos a ver exhortaciones que todos como cristianos debemos de poner en práctica. A veces cuando leemos estas epístolas decimos, bueno, es que como esto es para pastores, pues a mí no me toca eso. No es nada más a los pastores. Es a cada uno de nosotros quienes hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquí vemos principios que deben aplicarse en todo creyente. Vean otra vez, vamos a leer rápidamente otra vez el versículo 12, la primera parte. Vean, ninguno tenga en poco tu juventud. Vamos a parar ahí. Aquí cuando dice ninguno, en esencia lo que está diciendo que nadie tenga en poco tu juventud. No nada más los líderes dentro de la iglesia, ni los congregantes, sino cualquier persona. ¿Y saben qué? Hubieron líderes dentro de la iglesia de Éfeso que pudieron haber sido mucho mayores que Timoteo, ya viejitos, que tal vez no estaban muy felices cuando Pablo le pasó la batuta a Timoteo y le dijo, sabes que tú hazte cargo de la iglesia de Éfeso. Los viejitos han de haberse quedado así, oye, bueno, pero yo estoy viejito, yo estoy más experimentado, me hubieras dejado a mí. Pero Dios soberanamente escogió a Timoteo para ser el sucesor y él recibió oposición. Recibió enojo, experimentó cosas muy desagradables. Ahora vean esta palabra cuando dice tengan poco. Es muy interesante porque a veces cuando leemos nuestras Biblias como que no ponemos mucha atención en lo que dice el texto. Y algunas traducciones lo ponen como menosprecie, que creo que es una idea más cercana a lo que dice el texto original. Pero realmente lo que está diciendo aquí Pablo es no nada más que te menosprecie, sino que tengan poco, sino que nadie te desprecie por tu juventud. Y realmente este desprecio es por alguna condición o algún estado. ¿Ustedes cómo se sienten cuando están en sus escuelas y maltratan a otros por sus condiciones físicas? Porque uno está gordito, uno flaquito, uno está demasiado chaparrito. Yo medía como 2 centímetros en la secundaria. Me hacían burla de chaparro. Todavía estoy chaparro, gracias a Dios. Imagínense, te desprecian por cómo te ves. Te desprecian por la condición o el estado en el que estás. Y en esencia eso es lo que estaba experimentando Timoteo. Lo estaban despreciando por su juventud. Y sin embargo, aquí lo que vemos es que nadie debía despreciar a Timoteo por esa juventud. Y de hecho, no sé si ¿cuántos de ustedes han leído la historia de David y Goliat? ¿Sí la han leído? Si no la han leído, se la recomiendo. Es mejor que cualquier tontería que pasa en Netflix o en la tele. Miren, en Primera de Samuel, no vayan ahí, bueno, si quieren pueden escribirlo. Primera de Samuel 17, 42, 44. Vemos que David estaba a punto de enfrentar al filisteo Goliat. Y algo muy interesante es que este filisteo maldijo y se burló descaradamente de David antes de pelear. Imagínate, Goliat medía como 3 metros, 80, algo así más o menos. Y David era un adolescente chiquito, flaquito. Imagínate tú, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Y vean lo que le dice Goliat a David. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Wow, qué manera de expresarse de David. Prácticamente, te voy a matar, te voy a hacer pedazos y te van a comer los pájaros. ¿Y saben qué? Aun cuando Goliat quiso intimidar a David, y aun cuando le maldijo, David permaneció firme porque él confió plenamente en el poder y en las promesas de Dios. Timoteo, por otro lado, regresando a nuestro texto, aun cuando fuera alguien joven e experimentado, no debía desalentarse por las circunstancias. Y miren esta palabra cuando dice que nadie tenga en poco. Es un mandato que Pablo le está dando a Timoteo. La pregunta que surge, ¿este mandato para quién es? ¿Es para Timoteo? Pablo le está diciendo, Timoteo, no te dejes, sé macho. Así con tu hebilla, así como de charro, tu bigote. ¿O es un mandato para los hermanos de la iglesia?
Yo pienso que es un mandato para los hermanos de la iglesia, porque si fuera un mandato a Timoteo, en pocas palabras, básicamente Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Sé vengativo, sé autoritario, exige que te respeten. Y no es así esto, hermanos, sino que es un mandato para los congregantes de Éfeso. Y este mandato es para que estos líderes y estas personas de la iglesia de Éfeso no despreciaran a Timoteo por su juventud. ¿Saben? Timoteo fue el recipiente de esta epístola, pero él tenía la responsabilidad de leerla y transmitirla a los hermanos de las iglesias. Indirectamente les está diciendo, no, que no te tengan en poco, no te desprecien por tu juventud. Y ese es un mandato para los hermanos de la iglesia. Este era un mandato que provenía de Dios mismo a través del escrito de Pablo. Y por más joven que Timoteo lo fuera, los de la iglesia de Éfeso no debían despreciarlo o verlo como alguien menos. ¿Qué? Escuincle, sonso, es para allá afuera. No. Y saben que cuando escuchamos esta palabra juventud, ¿qué es lo que les viene a la mente a ustedes? Juventud. Díganme, a ver, vamos a interactuar. Fuerza, fuerza. Astucia, joven, pero, por el trato que estaba experimentando Timoteo, inexperto, falta de experiencia, ¿qué más? Adrenalina. Wow, está interesante. Dudoso, me gusta eso. ¿Mande? Falta de conocimiento, inmaduro, muy bien. Y saben que esta palabra juventud no significa que Timoteo era un adolescente como lo fue, por ejemplo, Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel y sus amigos? Cuando los llevaron a Babilonia, tuvieron entre 12 y 15 años cuando los llevaron cautivos. Tampoco esta palabra juventud significa como la juventud que tenía David cuando enfrentó a Goliat. Es más, tampoco era un niño como cuando el rey Josías fue asignado como rey a la edad de 8 años. ¿Cuántos de ustedes ya saben planchar y cocinar? Yo a los 8 años yo no sabía ni quién era yo. Creo que ni sabía, no, sí sabía leer, pero a los 8 años, imagínate, Josías ya era rey. ¿Y saben qué? Aunque el Nuevo Testamento no nos dice exactamente qué edad tenía Timoteo cuando recibió esta epístola, es probable que haya tenido entre 35 y 39 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué juventud? ¿Qué? Bueno, dentro del contexto histórico y sociocultural en el que Timoteo vivía, su edad de 35 a 39 años era considerada como alguien joven o bien como alguien inmaduro. Imagínense. La mayoría de los líderes eran ancianos. Y llega un muchacho, jovencito, para el estándar que ellos tienen, y ya es pastor. Oye, pues estamos fritos, han de haber pensado. Pero ¿saben qué? Esta juventud se refería no solo a la edad de la persona, sino también a la frescura que uno tenía en términos laborales o profesionales. Y en este sentido, a la frescura que Timoteo tenía en cuestiones ministeriales. Y por lo tanto, Timoteo era alguien joven, alguien fresco y aparentemente inmaduro. No sé quién dijo, creo que lo dijiste tú, compañero, bien dicho. Inmaduro. ¿Saben qué? En pocas palabras, Timoteo era alguien verde para el ministerio. Esa es la idea que estamos teniendo. Y sin embargo, ¿cómo debía comportarse Timoteo, un joven piadoso, ante las oposiciones? ¿Cómo respondería un joven ante la oposición, ante los ataques de la gente? ¿Cómo responde? Se la andan rayando, hasta groserías dicen. Ahorita te voy a sonar saliendo, vengativos, groseros, con maldiciones. ¿Y sabes qué? La manera más efectiva en la que Timoteo podía confirmar su llamado como ministro de Dios, como joven piadoso, y así ganarse el respeto de los hermanos de la iglesia de Éfeso, era a través de una vida ejemplar. Mira, te voy a decir algo. Si tú, jovencita, si a ti te están atacando en la escuela, en tu familia, donde sea, por tu fe, lo mejor que puedes hacer es ser ejemplar. No seas vengativo ni vengativa, no les hagas nada.
Simplemente sea un ejemplo a ellos y los desarmas. ¿Quieres ganarte el respeto de la gente? ¿Quieres ser influencia a otros jóvenes de una manera positiva? Sea un ejemplo y un modelo a seguir de lo que Dios está haciendo en tu vida. A través de tu testimonio, tu piedad, tu obediencia y tu santidad. Y eso solo puedes lograr cuando estás en Cristo. Nada más. Y vean esto, si no sé ejemplo de los creyentes, es por eso que dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de, o bien a los creyentes. Observa cómo aquí Pablo no está exhortando a Timoteo a que sea pendenciero o que sea rebelde. Tampoco le está diciendo lucha por tus derechos porque tú vales mucho. Nada de eso. No valemos nada. Sin la gracia de Dios no valemos nada. ¿Y saben qué? Aquí no le está diciendo que seas vengativo, sino que aun cuando Timoteo viera el desprecio de los hermanos, su respuesta debía ser dirigida de una manera piadosa, reflejando así un carácter íntegro como siervo de Dios. ¿Y cómo debe comportarse un siervo de Dios? Amable, sobrio, prudente, apacible y decoroso. Y aquí Pablo da el mandato a Timoteo para que continuara siendo ejemplo. No era algo que Timoteo debía comenzar a hacerlo, sino que era algo que él debía continuar haciéndolo. Miren, es bien fácil que a través de la oposición, de las pruebas, miren, cuando todo está bien, es fácil ser obediente. Cuando tu vida va tranquila, tu familia te ama, todo está así sencillo, es bien fácil ser obediente. Pero en el momento en que vienen las pruebas, viene la oposición, vienen los ataques, ¿sabes qué? Es bien fácil desanimarse. Es por eso que Pablo le dice, ¿sabes qué? Continúa haciéndolo a pesar de que te estén tratando como alguien menos. Miren, esta palabra, ejemplo, es muy interesante. Porque en el griego, esta palabra se utiliza, por ejemplo, a veces se traduce como tipo. Hay una parte de la teología que se le llama, o bien de la hermenéutica, se le llama tipología. Y unos tipos es, por ejemplo, un tipo es algo que sucedió en el Antiguo Testamento y el antitipo o el cumplimiento de ese tipo es algo que sucedió en el Nuevo Testamento. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento vemos todo lo que es los sacrificios levitas, el sacerdocio levita. ¿Se acuerdan? Que para ser uno sacerdote tenías que ser de la orden de Aarón, etcétera, etcétera, de tribu de Leví, etcétera, etcétera. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, así como los sacrificios, eran un tipo de lo que vendría a ser Jesucristo en la cruz y en su vida. Entonces, esos tipos son un cumplimiento, son un ejemplo. Otra manera de traducir este ejemplo podría ser como un modelo a seguir. ¿A cuántos de ustedes les gusta construir algo? Cosas. Ay, por favor, levante la mano, no los voy a morder. Lo que sea, electrónica, muebles. A mí me gusta trabajar, por ejemplo, a mí me gusta mucho la carpintería y a veces que mis muebles salen bastante feos. Soy malo, no tengo las herramientas necesarias, pero hago un esfuerzo. Y cuando ustedes quieren construir algo, usualmente les traen un modelo, les traen un esquema o un patrón para que lo sigas. Y en esencia, esta palabra ejemplo es eso, ser un modelo, ser un esquema para los demás, para que ellos te imiten. Aquí la idea principal es la responsabilidad que Timoteo tenía de ser un modelo a seguir para los demás, a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de la oposición. Y esta palabra se utiliza, por ejemplo, en Filipenses 3:17, no vayan ahí, cuando dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo, el tipo, el esquema que tenéis de nosotros o en nosotros. También en 1 Corintios 11:1, Pablo les dice, ser imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Exactamente. En 1 Tesalonicenses, no sé si ustedes han estudiado esta epístola, pero por ejemplo, los tesalonicenses ya estaban padeciendo persecución, algunos ya habían sido martirizados, algunos habían sido encerrados o incluso asesinados por cuestiones de la fe. Y saben que aún así los hermanos de Tesalónica ya estaban viviendo ejemplarmente. En 1 Tesalonicenses 1 del 6 al 7 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Wow! A
Todas las ciudades ha sido un ejemplo. Hoy en día tú vas a Facebook y lo único de lo que son ejemplares los jóvenes es en cómo hacen memes chistosos. ¡Wow! Es un gran ejemplo. ¿Y qué hace? Son memes y los ves en su casa y son gente solitaria, deprimida y no tienen vida. Porque su vida está aquí y no hay nada acá. Su vida está en los videojuegos. Deberías ver cómo juega FIFA 2020, no sé si ya salió. Deberías ver cómo le hace con las chavas, con los chavos, las mujeres obviamente. ¿Y saben qué? Ese no es ejemplo. El verdadero ejemplo es cuando tú imitas en primer lugar a Cristo y miras a los que imitan a Cristo para así ser un ejemplo a los demás a seguir. Y una de las principales cualidades, escuchen esto, jóvenes, una de las principales cualidades de un verdadero líder espiritual y de un joven piadoso es su ejemplo y la influencia positiva que causa en otras personas. El ser líder, el ser un ejemplo, o bien el ser alguien piadoso, no es nada más estar gritoneando, dar instrucciones. Es cuando te pueden seguir y te pueden imitar a ti. Y te imitan a ti porque tú estás imitando a Cristo. No estás imitando al mundo, no estás imitando lo que dice la televisión, o Twitter, o Facebook, sino que un verdadero líder es alguien que es un ejemplo de virtud, justicia y santidad. Y algo que caracterizó al ministerio de Pablo fue precisamente su indiscutible integridad, su influencia y su ejemplo, no solo a los miembros de las iglesias, a los demás líderes apostólicos. Él fue de gran influencia incluso al apóstol Pedro, sino que también fue en especial a alguien como Timoteo. Y Pablo deseaba entrañablemente que Timoteo siguiera sus pasos y que él mismo viviera de una manera ejemplar. Y esta vida ejemplar no solo le ayudaría para su propio testimonio, sino para aquellos quienes cuestionaban su liderazgo o que le despreciaban por su juventud y no pudieran tacharle de algo. ¿Saben qué, hermanos? Jóvenes, les voy a decir algo. Una de las razones por las que a veces se burlan tanto de nosotros los cristianos es precisamente por culpa de aquellos quienes no dan buen testimonio de Cristo. Ay, me encanta la Biblia, yo la leo todos los días, yo oro horas. Y cuando ponen en práctica, no ponen nada en práctica, sino que viven como el mundo, viven como hipócritas, porque lo son. Una vez estaba en la preparatoria, yo me decía cristiano, y yo era un drogadicto, yo tomaba, hacía fiestas, y bueno. Estábamos en el recreo, y yo andaba bien marihuano, pero, y estoy ahí con unos amigos, y se acerca uno y no sé qué estábamos hablando. Y yo así con los ojos rojos y horrible. Ahorita me eché gotas porque tengo una infección, porque me duele la garganta, no por otra cosa. Para que no crean. No fue por otra cosa. Ando saliendo de una gripa. ¿Y saben qué? Estoy así, pachequísimo. Y se acerca alguien y yo le digo, sí, es que yo, mi iglesia, yo soy cristiano. Se voltea y me dice, ¿tú qué? ¿Tú eres cristiano? Lárgate de aquí, tú eres un drogadicto, me dice así. Me dejó frío. Y yo sé que no nada más se refleja la hipocresía a través de eso. Se refleja cuando dices, sí soy cristiano, amo al Señor, y estás queriendo seducir a tu novia y llevarla al cuarto. O también las mujeres queriendo seducir a sus novios. O cuando robas, cuando no demuestras esa integridad, cuando estás solo o sola, sabes que nadie te está viendo porque te está viendo el Señor y te portas como los del mundo. ¿Y sabes qué? Esto no es así. Pablo quería que Timoteo siguiera el ejemplo del apóstol, así como él seguía a Cristo. Y la manera más efectiva de callarles la boca a todos los que se ponían al ministerio de Timoteo era a través de un testimonio ejemplar, de una vida piadosa. Miren, como les dije, la razón principal por la que nos atacan y se burlan tanto de nosotros los cristianos es porque no ponemos en práctica lo que enseñamos. Y Pablo quería que Timoteo no cometiera ese error.
Y una manera práctica, una de las mejores armas en este contexto, un líder debe utilizar cuando encuentra oposición es no seguir los ataques de las personas ni dejarse llevar por la influencia negativa, sino responder de una manera contraria a la que la gente espera. Imagínate, te están atacando, se están burlando de ti. Y ellos esperan a que te pelees, que les digas una grosería, las maldigas, se las rayes como les dije. Y ¿sabes qué? Dices, Dios te bendiga. Los desarmas. ¿Qué van a decir de ti? Y aquellos quienes veían y trataban a Timoteo con desprecio, muy probablemente tenían la expectativa de que su respuesta fuera inmadura, vengativa, arrogante y orgullosa. Ah, sí, pues ahí les va. Y no era así. Y aunque esta es la tendencia que toda la gente tiene frente a la oposición, en especial cuando la gente está atacándonos directa y personalmente, Pablo le da el mandato a Timoteo a que respondiera como un verdadero hijo y un siervo de Dios. Pablo no solo era un hombre de palabras, sino que él mismo, habiendo sufrido oposición, de hecho, cuando estaba escribiendo esta epístola, él estaba ya a punto de ser sacrificado, a punto de ser martirizado. Y él pudo haber dicho, levanta una revolución. No, sé ejemplo, sé ejemplo. No paguéis, como dice Pablo en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pablo fue un ejemplo, no nada más en palabras, sino en acciones. Y él pudo haberse, en la cárcel, él pudo haber hecho algo y no lo hizo. Y aquí el apóstol manda a que Timoteo fuera ejemplo, ese ejemplo que recibió por parte de Pablo mismo. Y en esencia lo que estaba haciendo, escuchen esto, vean esto es muy interesante, vean esto. En esencia lo que está haciendo Pablo es entregarle la batuta a Timoteo para que Timoteo y las siguientes generaciones siguieran un ejemplo que recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un liderazgo, esa es la piedad. Ese es un ejemplo. Y obviamente esa batuta ahora, al día de hoy, ha sido entregada a todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora ustedes han de preguntar, bueno, ¿de qué manera puedo ser un modelo a seguir? ¿Cómo puedo ser o cómo puedo demostrar esa piedad? Bueno, aquí, vean, Pablo nos da de manera práctica 5 cualidades que reflejan la vida piadosa y ejemplar de un creyente. Y digo 5 por lo siguiente, no me voy a meter en muchos detalles, pero en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra espíritu ahí en el versículo 12. Esa seguramente se la metieron después, muchos años más tarde, entonces me voy a saltar esa palabrita, pero quiero que analicen cada una de las otras palabras. En primer lugar, sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en palabra. ¿A qué se refiere cuando dice que se hace ejemplo en palabra? ¿A qué se refiere? Aunque en el original esta palabra se puede reflejar, o sea, puede ser en referencia a, por ejemplo, a lo que es el verbo, a lo que es Cristo, o puede referirse a la predicación de la palabra de Dios, o incluso se puede referir a las palabras que salen de una persona. En esta sección lo que se refiere el apóstol Pablo son a todas esas palabras que provienen de nuestra boca, pero que reflejan lo que hay en el corazón de una persona. Esas son palabras, lo que sale de tu boca, lo que refleja lo que hay en ti. Y uno de los principales problemas que Jesús tuvo con los fariseos, no sé si se acuerdan cuando se han leído los evangelios, y los escribas también, era precisamente su hipocresía. La hipocresía de los fariseos era evidente, y el único quien pudo desenmascarar la hipocresía de estos hombres fue Jesucristo. Y miren, Jesús les llamó en Mateo 23, 27, 28, no vayan ahí, escuchen nada más esto, semejantes a sepulcros blanqueados. A los fariseos, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los instructores de Israel. Semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Wow! Esto es tremendo. Y un poco antes, en Mateo 12, 22, 37, podemos ver que los fariseos habían blasfemado en contra del Espíritu Santo y que ellos habían atribuido el poder de Cristo, el poder de Dios, al poder de ¿quién?
a poner de Satanás, de Belcebú. Y sus palabras, las palabras de los fariseos, no revelaron ignorancia, no era de que ellos no estaban seguros de que, me pregunto si realmente Jesús es el Mesías o no. No, los fariseos sabían perfectamente bien que Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en ese momento. Y aún así ellos no quisieron creer en Él. ¿Y qué los llevó a hacer? Pues blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y esas palabras, cuando blasfemaron en contra del Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que revelaron? Un odio desmedido y un rechazo deliberado hacia la persona de Cristo. Y con base a los escritos que ellos tenían en el Antiguo Testamento, los fariseos sabían que Jesús era el Mesías, ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que Jesús era el único medio de salvación, pero aún así no quisieron creer ni quisieron entender. Y cuando Jesús expuso la hipocresía de estos falsos, en lugar de reconocer su pecado y decir, Señor, perdónanos, no, se vengaron y empezaron a blasfemar. Vean, en los versículos 34 al 36 de Mateo 12, dice así: generación de víboras. Prácticamente les está diciendo hijos de Satanás, porque sí lo dice en otra sección. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, estas palabras de las que Pablo le está hablando a Timoteo son todas las palabras que proceden y que reflejan el corazón de una persona. Aquí, estas palabras que provienen de una persona reflejan más de lo que hay en su interior de lo que le damos crédito. Y es por eso que Pablo exhorta a Timoteo y a todo creyente a que sea un modelo a seguir, y que su forma de hablar y dirigirse con los demás debía ser ejemplar. Y de hecho eso lo podemos ver en Efesios 4, 25, 29, 31. No tienen que ir ahí, no lo voy a leer. Pero hay instrucciones continuas acerca del cuidado que debemos de tener cuando hablamos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras reflejan más de lo que hay en nosotros, de lo que a veces creemos. A veces insultar, decirle tonto, idiota, estúpido a tu hermano, a tu hermana, a veces eso refleja más. No es nada más un simple insultillo, es realmente despreciar una persona que refleja la imagen y semejanza de Dios. Y esto es serio, esto es serio. Un puritano que también vivió hace muchos años, que se llama Charles Spurgeon, dijo: preocúpate entonces que tu conversación sea más de Cristo que de cualquier otra cosa que posees. Porque esa es otra situación. A veces los jóvenes vienen a nuestras iglesias y vas y platicas con ellos, y ¿sabes qué? Hablan más de tonterías de Facebook, que de fútbol, que de lo de cómo me divertí, que cosas de Cristo. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. ¿Quieres darte cuenta de la posición o de la relación espiritual de una persona? Escucha lo que hablan, escucha, observa. Y si en sus conversaciones nunca está Cristo, es porque es probable que en sus mentes Cristo no esté. Así que las palabras son importantes. Pablo le dice: sé ejemplo. ¿Cómo? En palabra. En segundo lugar, vean cómo es lo que le dice: sé ejemplo. ¿En qué? ¿En qué, jóvenes? ¿Cuál es la siguiente después de palabra? ¿Cuál? ¿Cuál? No, hombre, no todos al mismo tiempo, porque no alcanzo a escuchar. En conducta. ¿Cómo puede ser un joven piadoso? Sé ejemplo en palabra y después en conducta. Esta palabra que Pablo utiliza es contundente, porque refleja el comportamiento y el estilo de vida de una persona. Y algo muy interesante es observar que el comportamiento de una persona va de la mano también de sus palabras, de lo que sale de su boca. Y tanto las palabras como la conducta de una persona reflejan lo que está en tu corazón. Juan Calvino, uno de los reformadores más importantes, dijo en relación a este texto: el significado es el mismo que si hubiera dicho por palabras y acciones, y por lo tanto tu vida entera. Y a veces podemos hablar mucho de Biblia, mucho de doctrina, mucho de todo de la Biblia. Miren, yo les voy a decir algo. Yo tenía un amigo que cuando tenía yo como, ¿qué será? 8 años, cuando apenas estaba aprendiendo a caminar. No es cierto. Sabía
libros, casi libros enteros de la Biblia. Yo decía, wow. Luego en otra iglesia donde ya nos establecimos, donde mi papá llegó a ser el pastor, maestro, tenía yo compañeros que hablaban y tú los escuchabas y decías, wow, estos parecen profesores de Biblia. ¿Y sabes qué? Hablaban bien de las cosas de Dios y sus vidas estaban perdidas. Uno de ellos me decía, sí, así es como el otro día yo perdí mi virginidad y todo, y ese mismo día, hace unas horas antes, me dice, sí, la palabra de Dios. ¿Cómo? Son dos polos opuestos, como si nada más las palabras hicieran algún efecto. Si tienes que hablar de cosas del Señor, si estás viviendo piadosamente, pero si nada más estás hablando cosas de Dios y no las estás viviendo, ahí también estás frito. Y a veces es triste cuando nos jactamos de hablar lo bueno, pero no lo vivimos. Y eso era en esencia lo que estaba sucediendo con los fariseos. Eran casi intocables, no les podías hablar, no los podías tocar, y vivían ellos de una manera completamente malvada. Y Pablo quería que el ejemplo de Timoteo a los creyentes continuara siendo no solo en palabras, sino también en acciones, en conducta. Sabiendo que muchas personas tal vez no escucharían las palabras de Timoteo por su edad. Imagínate, tú eres un joven donde tienes todo en tu contra. Es muy probable que la gente no te esté escuchando, así como algunos de ustedes ni siquiera están escuchando, que yo me doy cuenta. Mira, desde aquí se ven muchas cosas. Entonces, Timoteo, Pablo le dice, mira, tal vez no te van a estar escuchando. No te van a poner atención. Eres un chaval, eres un joven. Pero ¿sabes qué? Sí te van a estar viendo. Tal vez no te escuchen, pero van a estar viendo todo el tiempo. Entonces ten cuidado en tu conducta, no nada más en tus palabras, sino que también tu conducta vaya de la mano a esas palabras que estás hablando. Y la gente no te podrá escuchar, te podrá tener como un joven o jovencita, está medio menso váyase para allá. Usted es medio nerd, váyase allá por allá. Pero mira, te están viendo, la gente te ve. Y la gente te ve tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Entonces es importante, es crucial que tu conducta refleje esa nueva vida que tú tienes en Cristo. Si es que Cristo mora en ti. Y es una conducta que también refleja lo que Cristo está haciendo el día de hoy en tu vida. No es nada más que hoy me porto bien, mañana no, 2 meses sí, después no, es el estado continuo en el que Cristo está santificándote y lo reflejas a través de una conducta que honre a Dios. Y esa conducta refleja piedad, santidad, obediencia, y etcétera. Ahora, ¿en qué manera debe ser un modelo a seguir? ¿Cómo puedo ser un modelo a seguir? ¿Cómo puedo ser un joven piadoso? Ya vimos que debe ser en palabra, en conducta. ¿Y cuál sigue? ¿Qué? A ver, quiero escucharlos a todos. ¿En qué? Amor. Muy bien, ya ven. Sí. No los voy a morder. Parezco cabo, pero no soy soldado, ¿ok? No. Miren, esta palabra amor, ¿a qué nos referimos cuando dice aquí el apóstol Pablo amor? ¿Ustedes qué se imaginan? Vamos a jugar. A ver, ¿a qué? Amar a tu prójimo, ok, pero ¿cómo se demuestra ese tipo de amor? Cariño, Ayudando, ok, me gusta. ¿Qué más? Atención, ¿mandé? Sacrificando. Esa me gustó. Todas me gustaron. Y saben que algo muy interesante, te voy a decir esto de una vez por todas. Este tipo de amor del que Pablo está hablándole a Timoteo no son emociones ni pasiones como el mundo busca. No son tus tontas maripositas que hoy las tienes y mañana se te van. Porque jóvenes, déjame decirles, si nada más eso es lo que te lleva a querer a una persona, tu relación con tu amigo o amiga no va a durar para nada. Porque nada más son mariposas. No son esas pasiones lo que el mundo ofrece. Miren, la gente en su estado natural siempre busca el placer individual a costa de otras personas. Yo quiero sentirme bien. A mí no me importa si tú sientes bien. Eso es lo que enseña el mundo. Lo que el mundo promueve es que tú seas feliz. No importa si la otra persona no es feliz. No, tú debes ser feliz.
Es completamente contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Tampoco el amor, este amor del que habla Pablo, son nada más amistades. A veces pensamos que dentro de la iglesia el puro hecho de que me llevo bien con algunos sí, con otros sí, significa que ya estoy amando. No es cierto. Si va de la mano, el amor fraternal entre hermanos es esencial para el funcionamiento apropiado de la iglesia, pero no nada más son amistades ni llevarme bien. Este tipo de amor, como alguien que lo dijo allá atrás, ese se le llama el amor ágape. Y el amor ágape, bíblicamente hablando, se caracteriza por ser un amor voluntario y sacrificial, en el cual el creyente pone en primer lugar la voluntad de Dios y pone como prioridad el funcionamiento y el crecimiento corporal de la iglesia. ¿Sabes qué? El verdadero amor ágape. ¿Sabes qué significa en esencia dentro del contexto de la iglesia? Cuando piensas menos en ti, piensas más en la gloria de Dios y piensas más en el bienestar de tus hermanos en Cristo. Es eso, pensar menos en ti. No piensas en ti, piensa en el bienestar de tus hermanos. Y cuando piensas de esta manera, esto te lleva a servir más a Dios y a tus hermanos, no buscando tu propio confort, sino que sirves y amas a tus hermanos porque estás poniendo sus intereses antes que los tuyos. ¿Sabes por qué? Les voy a decir esto. ¿Saben por qué muchos jóvenes cristianos son inconstantes en las iglesias? A veces van, a veces no van. Un mes sí, un año no van. ¿Saben por qué? Primeramente porque algunos tal vez no sean creyentes, así de simple. En segundo lugar, porque no quieren involucrarse en la vida de los demás. A lo mejor tienen ahí algunos secretillos que no quieren que salgan a la luz, viven en pecado a lo mejor, o son inconstantes porque no quieren servir a los demás y no quieren servir a los hermanos porque no les interesa y no les interesa porque no han entendido lo que es el amor bíblico. Y por eso se desaparecen. Y simplemente ponte a pensar en esto. Timoteo era joven, tenía prácticamente todo en su contra. Para él responder carnalmente a la oposición era algo relativamente fácil. Era bien fácil para él responder como un impío en su carne. Y sin embargo, aun cuando fuera casi imposible, una vida ejemplar y de piedad tendría mayor efecto en medio de la tormenta. En lugar de pagar con la misma moneda, Timoteo debía ser un modelo a seguir del amor bíblico. Miren, dentro de la iglesia, yo lo he puesto en práctica y no lo digo esto para vanagloriarme, sino para decirles que yo soy un testigo. A veces hay gente que llega y nada más te quiere estar fastidiando. Me los imagino como esos duendes con un tridente, un diablito. Nada más quieren fastidiarte, en serio. La mejor manera de responder es demostrando ese amor sacrificial a ellos. Y te quedan así de gracias. Y no lo estoy diciendo no estoy diciendo esto para que lo vean como una técnica psicológica. Para que ya me dejen de molestar. No, porque se los digo porque esta es la manera bíblica, en la manera en cómo nos debemos comportar en medio de oposiciones y ataques dentro de la iglesia. Y el hecho de que estés joven no debe ser una excusa para que respondas de una manera inapropiada, sino todo lo contrario, utiliza tu juventud para ser de ejemplo. Luego, ¿sabes qué? Aunque no lo creas, llegan señores y señoras ya mayores y se burlan de nosotros los jóvenes, de ustedes, se burlan. Chavitos, ¿no lo han experimentado? ¿Tú qué sabes? Tú no has vivido. Pues, sí, no he vivido, tú ya destruiste tu vida, ¿no? O sea, uno puede decir fácilmente, pues tú hiciste esto. Ámalos y los desarmas así. ¿Por qué? Porque estás demostrando un amor que refleja a Cristo en tu vida y no estás demostrando tu carne. Y evidentemente este amor es algo que Timoteo y que todo creyente debe y debía demostrar, no solo de manera horizontal con nuestros hermanos y con las personas de allá afuera, con nuestros enemigos también, sino también con nuestro Señor.
El amor es la característica que por excelencia refleja el estado espiritual de una persona. El amor es el fruto principal de un verdadero creyente. Si ustedes han leído Gálatas 3 cuando habla acerca del fruto del Espíritu, no es Gálatas 3, es Gálatas 5, 16, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, ¿qué palabra es la primera que él usa? Amor. Y en el lenguaje griego, cuando ponías algo al principio y al final, esas eran las cosas más importantes. Y pone al amor. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hoy en día, ¿cómo nos gusta contestar? Con chifliditos, ya saben con qué tono. Con el claxon. Y con nuestras mentes. Y si una persona no ama, es una persona que no ha experimentado el amor y el perdón de Dios en su vida, y es una persona que se engaña a sí misma. ¿Cuántos de ustedes han leído Primera de Juan? Amén. Quiero que vayan a Primera de Juan. Esto sí lo vamos a leer porque quiero leerles esto rápidamente. Primera de Juan 3, 11, 18. Primera de Juan, casi al final del Nuevo Testamento, casi. Vean lo que dice el apóstol Juan: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, ¿quiénes? Unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Con esto que acabamos de ver, ¿quieres ver a un verdadero cristiano? Ve cómo ama a sus hermanos. ¿Y saben qué es lo que significa la palabra aquí? Cuando dice que Caín mató a su hermano, ¿saben qué significa mató? ¿Cuántos de ustedes han leído la narrativa de Génesis? ¿Cuántos de ustedes? Creo que en la narrativa de Génesis dice que se levantó contra él, contra Abel, ¿no? ¿Saben qué significa la palabra mató? Significa descuartizó. Lo hizo pedazos. No fue nada más así, un golpecito y ya, como en las caricaturas, ya se cae. Lo hizo, lo degolló y lo hizo pedazos, como si fuera, como hacían, casi como los sacerdotes destazaban a los animales para el sacrificio. ¿Y por qué lo hizo? Porque no era de Dios, sino del maligno. ¿Y saben qué es devastador? Esto lo compartí hace unas semanas. Cuando el enemigo principal de un cristiano es otro cristiano. Y eso se ve bien seguido. Divisiones, 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 enemistades, enemistades, enemistades dentro de la iglesia. Timoteo pudo haber actuado vengativamente y como enemigo de la iglesia, pero no lo hizo, sino que él permaneció firme, y aún en medio de los ataques que estaba experimentando, él decidió imitar el ejemplo de Pablo, quien imitó a Cristo. Así que aquí vemos ese ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Y vamos a ver aquí la siguiente palabra, ya vamos a terminar: fe. Esta palabra fe se puede entender de dos maneras: la fe inicial, en la que Dios nos permite creer en el Evangelio, confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y también se puede referir a esa fe en la que se manifiesta en la manera en cómo vivimos fielmente como cristianos, confiando diariamente en nuestro Señor, esa fe que Dios nos permite tener para perseverar. De hecho, algo que los reformadores hablaban mucho en las doctrinas de la gracia era la perseverancia de los santos. Un verdadero cristiano va a perseverar en la fe hasta el día en que muera. Punto. Así de simple. Si una persona después de 30 años dice: ¿sabes que ya no soy cristiano? Bueno, ¿qué crees? Eso significa que nunca fue cristiano, no perdió su salvación, simplemente nunca lo fue. Así de simple. Pero si una persona persevera en la fe, entonces siempre fue fiel. ¿Por qué? Porque el Señor le rescató.
Y realmente aquí en este sentido, a pesar de que Timoteo estuviera experimentando oposición y un grado de opresión, su ejemplo debía ser de confianza, firmeza y fidelidad a Dios y a su palabra. Imagínate, tú estás ministrando, tú estás trabajando para el Señor y de repente llegas esos ataques, uno y otro, pues vas a dejar de confiar en el Señor. Esa es la tendencia de todos, ¿no? En las pruebas, en las dificultades. Y aún así, él debía ser ejemplo de esa firmeza, de esa fe, de esa fidelidad. Y no debía dejarse llevar por su sufrimiento o su miedo, sino que ante la prueba, Timoteo tenía la responsabilidad de ser un ejemplo de fe y fidelidad a los demás. ¿Por qué? Escuchen esto, porque su confianza no estaba puesta en las circunstancias. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios no está en las circunstancias que estamos experimentando, sino que están basadas en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas el día de hoy. Nuestra fe, no es de que hoy sí tengo mucha fe porque me está yendo re bien. Mañana pierdo todo. Es que yo no tengo fe porque estoy triste. No es con base a las circunstancias, sino que esa fe se basa en la obra que Dios ha comenzado en tu vida y, como dice Pablo, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Me pueden dar un amén? Nos veo muy serios. Y finalmente, ser un ejemplo de pureza. ¿A qué se refiere esta pureza? Esta palabra es muy interesante porque la raíz de esta palabra es usualmente en referencia a algo santo y puro en un sentido ceremonial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el equivalente de esta palabra se refería a la pureza en los cultos. Por ejemplo, toda la pureza, todos los sacrificios debían ser puros delante de Dios para ser ofrecidos delante de Dios. También, obviamente, los sacerdotes tenían la responsabilidad de no tener pecados escondidos y de estar limpios delante de Dios. Debían estar puros para poder ofrecer esos sacrificios. Si no, porque si entraban al tabernáculo, ¿qué les pasaba? Y cuando ya no escuchaban la campanita, traía escondidito algo porque ya se nos murió, entonces lo tenían que sacar con una cuerda. Bueno, aunque la idea sacerdotal o bien cúltica, ceremonial, no está necesariamente en la idea de Pablo al usar esta palabra, es evidente que quería Pablo que Timoteo fuera una persona ejemplar en su pureza moral. Él quería que hiciera eso. Pablo exhorta a Timoteo a que fuera un modelo a seguir a través de su pureza moral para que así nadie pudiera tacharle de algo. La principal característica de un obispo, de un pastor, de un anciano es que sea alguien irreprensible. Una persona reprensible es cuando tienen algo en contra tuya para tacharte de algo. Esta persona yo sé que está haciendo esto a escondidas. Ya, descalificada. ¿Y saben qué? La integridad que aquí, la idea que Pablo está demostrando aquí es la integridad del joven Timoteo. Él quería que fuera íntegro, no solo como líder de la iglesia, sino también como cristiano. No es nada más a los pastores, ya se los dije hace un momento. Es bien fácil leer estos textos y decir, bueno, es que esto es nada más para mi pastor. No, es también para ti, para mí, para todos nosotros. Y es probable que esta pureza moral, cuando habla Pablo, se centre principalmente en la área sexual. Y saben que hay varias características principales del pastor que Pablo expresa en el capítulo 3, versículo 2, es que el obispo sea reprensible, ya se los dije, marido de una sola mujer. Y en la juventud de Timoteo, uno de los peligros más latentes pudieron ser las tentaciones sexuales. Miren, si tú crees que cuando estés viejito la tentación sexual se va a acabar, o si tú crees que cuando te cases esa tentación sexual se va a terminar, buena suerte, porque no se acaba, se pone peor. Y desde ahorita tienes que cultivar esa pureza moral, como reflejo de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y es también por eso, por ejemplo, en el capítulo 5 de esta misma epístola, en el versículo 2, si quieren ir ahí rápidamente más adelante, vean, a las ancianas, o mira, desde el versículo 1 del capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhortale como padre,
a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como ¿quiénes? Como a hermanas, ¿con toda qué? ¿Con toda qué? Con toda pureza. Jovencita, a todas las jovencitas, vean, si hay un joven en tu iglesia que está tratando de aprovecharse de ti, mándalo a volar inmediatamente. No te ama ese joven, se quiere aprovechar de ti. Igualmente, jóvenes, si hay una muchachita que por ahí anda de resbalosa, coqueteando, sé respetuoso, sé un caballero, no le hagas caso. Porque la pureza moral, les voy a decir esto, una de las principales razones por la que muchos líderes y jóvenes caen en pecado es precisamente por no cuidar su vida moral. Y la vida moral comienza cuando cultivas una relación íntima con Jesucristo. Sí, van a llegar chavos guapos a las iglesias, mujeres muy bonitas, pero tienes que cuidar tu vida. Esta pureza moral se extiende a todas las motivaciones y pensamientos de una persona. Esta pureza moral se puede referir a la honestidad también en cuestiones laborales como monetarias. Imagínate, tú estás trabajando, te dicen tienes que trabajar de tanta hora a tanta hora y la mitad de esas horas nada más te la pasas haciendo nada. Ahí estás robándole. O cuando te encargan un dinero o algo así y te lo quedas. La transparencia, diciendo la verdad, no a medias, sino la verdad completa. Bueno, es que pasó esto, pero no le estoy diciendo la verdad. Eso también es un reflejo de tu pureza moral. No teniendo una actitud déspota en tu humildad, sé humilde. Y todas estas características, regresando al texto de Timoteo, ayudarían al joven pastor a enfrentar las desventajas de su edad joven y falta de experiencia. Y aunque el panorama era oscuro, era difícil para Timoteo, él tenía que permanecer firme en Jesucristo. Y esa es la única manera en la que él podía demostrar que era un joven piadoso. Hay un artículo que leí que habla acerca de la vida de Jonathan Edwards, del que les hablé al principio. Y el autor comenta que Edwards fue un joven apasionado por la presencia de Dios, un joven que lo único que su corazón deseaba era ver un avivamiento. Más adelante Edwards expresó: me dediqué solemnemente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor para no pertenecerme más en ningún sentido. ¿Saben que uno de los problemas, como les dije, los jóvenes hoy nada más piensan en sí mismos? Su felicidad, sus planes, sus metas. Que no está mal pensar en tu carrera, en tus logros, pero cuando esto se vuelve en un ídolo y un obstáculo para fortalecer tu relación con Cristo, entonces es donde tienes que hacerte a un lado y decir: Señor, ¿qué está sucediendo aquí? Jonathan Edwards quería hacer todo para el Señor, no quería pensar en él mismo. En una de sus resoluciones, Edwards dijo: resuelvo empeñarme al máximo en actuar de la manera en que pienso que debería hacerlo si ya hubiera visto la felicidad del cielo y los tormentos del infierno. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían si el Señor les permitiera ver el cielo por 5 segundos y ver el infierno por 5 segundos? ¿Qué harían? Yo les garantizo que habrían tantos cristianos, todos serían cristianos, yo creo. Bueno, no todos, pero ¿saben qué? Debemos vivir como si mañana fuéramos a morir. ¿A nadie de ustedes, a alguien de ustedes les garantiza que van a salir vivos de aquí? A lo mejor hoy en la noche, mañana jugando, alguno de ustedes se trona el cuello y se muere. Y no estoy jugando, lo estoy diciendo en serio. Están haciendo algo, me cayeron encima, ya te mueres. Y la pregunta es, jóvenes, se escucha chistoso. Yo les quiero preguntar a estos jóvenes, si el día de hoy, o mañana, o de regreso en tu carrito, que Dios los guarde, te mueres, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir?
Y si dices que al cielo, ¿por qué debería de dejarte entrar Dios al cielo? Y si no sabes, es hora de que hoy encomiendes tu vida al Señor. Porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Y la única garantía que puedes tener si no estás en Cristo es que vas a recibir el castigo eterno en el infierno. A veces hay muchas personas que no les gusta hablar del infierno. Ay, es que no quiero que se me asusten los jovencitos. Es que no quiero que se me asusten mis hijos. Porque si no, luego van a creer en Dios nada más por el infierno. Qué bueno que no quieran irse al infierno. Yo tenía un profesor en el seminario que decía que su hijo llegó con él y le dijo: papá, no quiero ir al infierno. Gloria a Dios, déjame decirte cómo es que podemos ser librados de ese castigo eterno. Y le presentó el evangelio. ¿Y sabes qué, joven, señorita, señorito? Escuchen, si el día de hoy no estás en Cristo, lo único que puedes esperar es el castigo eterno de Dios. Pero si el día de hoy tú dices: Señor, no sabía qué tan perdido estaba, no sabía qué tan perdida estoy sin ti, te pido que por favor me perdones y me salves de mis pecados. Vamos a inclinar nuestro rostro, jóvenes. Y ahí en tu lugar, usualmente no hago esto, en tu lugar, en silencio, si nunca has hablado con Dios de esta manera, si no conoces a Cristo, háblale en tus propias palabras y dile: Señor, sé que estoy perdido. Sé que estoy muerto en mis delitos y pecados. Padre, no puedo hacer algo por mis propias obras. Solo lo que tu Hijo Jesucristo hizo es lo que puede salvarme. No hay obra humana ni de caridad que yo pueda ofrecerte, sino lo que tu Hijo Jesucristo hizo. Padre, te pido que por favor me perdones de mis pecados, límpiame. Confío plenamente en que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ti si no es solamente por Él. Yo sé que la salvación nada más proviene de ti y es por gracia. Y Señor, en tus palabras dile: te pido que por favor me salves el día de hoy. Quiero entregarte mi vida a ti. Quiero ser una nueva persona. Quiero que me hagas una nueva criatura y que me perdones de mis pecados. Y si ustedes, jóvenes, quienes ya han hecho una confesión de fe y han vivido una vida doble, han vivido en desobediencia, díganle al Señor que los perdone. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile: Señor, perdóname, límpiame por mi desobediencia, por mi falta de fe, por mi falta de moral, por mi falta de amor. Te pido que me limpies y me preserves en la fe. Señor, sabemos que todo viene de ti, para ti. Y Padre Santo, te pido que el día de hoy tú, si es tu voluntad, en tu gracia, hayas otorgado esa salvación a jóvenes en este día. Te pido que los limpies, los bendigas y que tus palabras causen efecto en sus vidas. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.